Lo dijo en la primera hora. Bueno, vamos con nuestra mesa de diálogo, ¿no? Yo les decía al inicio del comentario hace minutos, se termina hoy la era de Lasso y comienza la era de Daniel Noboa Sin. Quiero agradecer a Ana Changuín, que está con nosotros. Ella es especialista en temas políticos y jurídicos. En su momento se desempeñó como viceministra en el Ministerio de Gobierno. Me acompaña telemáticamente Tatiana Larrea, quien es consultora política, e igualmente Osvaldo Moreno, consultor político. Gracias a nuestros tres invitados, tanto Ana, que está presencialmente, cuanto a Tatiana y a Osvaldo, que estarán telemáticamente con nosotros para hacer esta valoración en estos minutos. Empecemos por el último día de Lasso, doctora Ana Changuín. ¿Qué nos deja estos 900 días, estos casi 30 meses de Guillermo Lasso en el poder? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, Belkis, un saludo afectuoso para los contertulios en este momento y para todos quienes nos están escuchando. Bueno, yo creo que es apenas natural que a pocos días, bueno, ya a pocas horas de terminarse el gobierno, los políticos, el presidente de la República y en general cualquier líder se preocupe por considerar o por reivindicar lo que debería ser en buena lid el legado político que deja un gobierno. ¿Y qué es un legado político? Que es esta frase que se la escucha muchísimo. Debería ser, Fabricio, Belkis, todas esas acciones, planes, decisiones, políticas bien ejecutadas que un líder o que un presidente de la República ha logrado implementar durante su trayectoria, durante el momento que ha estado en su gestión. Esto debe trascender, y lo quiero decir con mucho énfasis, esto debe trascender el colgar un retrato, debe trascender la entrega de condecoraciones, muchas sin justificación, y debe trascender... Con 78 cierra Lasso. Imagínese, y debe trascender inclusive la elaboración de un libro que puede inclusive estar lleno de situaciones que ni siquiera nos llenan a los ciudadanos en el sentido que todas estas acciones deberían estar revestidas de legitimidad. No se puede hablar y no se puede considerar que la publicación de un libro casi trivial, como si fuera un álbum de bebé, porque es algo así lo que hemos visto, puede considerarse el plasmar o el dejar o entregar a los ecuatorianos un legado político. Déjeme preguntarle a Tatiana Larrea su visión justamente sobre el epílogo del gobierno del presidente Lasso, que hoy termina su mandato. Tatiana, bienvenida. Hola Fabricio, Belkis, Ana, qué gusto, y bueno, Osvaldo, que dice Diego ahí, pero ha sido Osvaldo Diego. Sí, es Osvaldo. Bueno, qué gusto estar con ustedes. A ver, para mí como ciudadana creo que este es un día esperado, la verdad, porque ha sido un gobierno que lamentablemente no nos ha dejado cosas buenas. Por más que escriban un libro al final o sigan un manual de cierre de gobierno, que es un manual, ¿no? O sea, hagamos esto, vamos cerrando, vamos mostrando, dejamos este supuesto legado. Lamentablemente la realidad de la ciudadanía, la situación del país no nos dice que ese legado sea positivo, por más que escriban 900 páginas de 900 días. Lamentablemente la realidad es otra. Creo que sí está muy bien dentro de las digamos de lo que se hace en comunicación política, de cerrar un periodo, pero tenemos que tomar en cuenta y no olvidarnos que este es un periodo que se cierra abruptamente por decisión unilateral del ahora expresidente Lasso, por no querer terminar su gobierno, por no querer someterse a un proceso absolutamente legítimo de juicio político, y nos deja un país trágico, yo diría trágico, porque nunca en la historia hemos vivido lo que hemos vivido hoy, ¿no? Estos años. Entonces creo que es un día esperado de que se acabe esto. Yo creo que hay lo que hemos visto estas últimas semanas es esa desconexión absoluta del poder y el sentir ciudadano, la necesidad ciudadana. Y eso la verdad que indigna un poco, incluso como profesionales de este tema, sí indigna a Fabricio, Belkis, Ana, porque es esa desconexión, esa indolencia frente a la situación que realmente está viviendo el país. Mientras él condecora a sus ministros, tan cuestionados algunos,
la ciudadanía no avanza, no ve una salida. Eso sería, Fabricio. Quizás es por la madrugada que estoy tan negativa. Correcto, Tatiana. Osvaldo Moreno, bienvenido, buenos días. Su valoración en el mismo sentido, más allá del libro, más allá del retrato colgado, más allá de estas condecoraciones de última hora, ¿cómo deja Lasso este país? Buenos días, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Lo escuchamos. Bueno, primero un gran saludo a toda la audiencia de este medio de comunicación, un gran abrazo fraterno a Tatiana, qué gusto verte como siempre, cada día más lúcida y cada día más bonita. Encantado de estar de todos ustedes. Bueno, yo creo que básicamente hay muchas lecciones que aprender de esta experiencia, ¿no? La primera, ¿a dónde nos llevan estas ideas de Estado reducido? ¿A dónde nos llevan estas digamos, utopías anárquicas de reducir en lo más posible la acción del Estado, la fuerza del Estado? Creo también que hubo una etapa en la cual el gobierno se enrumbó cuando hizo lo que le correspondía a los gobiernos, por ejemplo la vacunación. La vacunación era una política pública y esta política pública fue un éxito rotundo, donde sociedad, empresarios, pueblo, gobierno, etcétera, hicieron un trabajo extraordinario. Luego pasaron realidades que son espantosas, ¿no? Porque, bueno, pues no tengo que explicarle a Fabricio Belkis y la audiencia lo que en un país que ha vivido por lo menos todo este siglo de tumbo en tumbo. Entonces, en una crisis económica, bueno, pues no comes carne, comes lentejas, o no comes proteínas, pasas a comer huevos, qué sé yo. Es decir, en una crisis económica la resuelves, en una crisis económica, bueno, no sales a comer todos los días, pero en una crisis de inseguridad no tienes capacidad de respuesta. En una crisis de inseguridad, la cabeza de familia o las cabezas de familia llegan a la impotente conclusión de que no tienes capacidad de garantizar ni la seguridad de tu familia, ni la seguridad de tus ingresos, ni de tu negocio. Esa es la parte más tenebrosa en materia de seguridad, lo cual nos deja una lección histórica. Y por otro lado, inevitable hablar del nuevo gobierno. A mí sí me preocupa que el nuevo gobierno no tenga un gabinete listo todavía, por poner un ejemplo. Entonces, ante las circunstancias que el país vive, yo creo que la gran lección es nunca más permitir que un gobierno llegue a estas instancias y especialmente en materia de seguridad. Sobre esto que está diciendo Osvaldo, es inevitable preguntarle a usted, con esto último que acaba de decir, ¿cómo debemos tomar el anuncio del, creo que fue el domingo, hace pocos días, cuando el presidente Lasso dice que hagan lo que quieran en 2024, que nosotros regresaremos en 2025, Osvaldo? Bueno, pues hay muchos cuentos en la mitología infantil, como la mamaganza, del lobo que va a regresar. O sea, siempre hay una amenaza en todo cuento, o en todo final feliz, o por lo menos en toda historia, siempre el malo, siempre hay una expectativa de que haga una segunda parte donde regresa el perverso, ¿no? Entonces yo creo que en función de los resultados, pero claro, en un país donde algunos medios quieren lavarle la cara a seres nefastos como Maguad, en un país donde prácticamente se ve con horror, por ejemplo, se le exige a la Asamblea cosas que no tiene competencia como la seguridad, pero se le critica, se repudia que quiere hacer cosas como fiscalizar algún organismo de control. O sea, realmente yo creo que el país, más que la frase típica, requerimos un baño, de verdad, el país tiene que entender, y especialmente Noboa, que de este sismo de 6 grados llamado Lenín Moreno, de este terremoto llamado Guillermo Lasso de 8 grados, o sea, el fracaso de Noboa ya sería un cataclismo. Y ya no hablamos de una crisis de inseguridad. Yo creo que ya el siguiente paso es la desintegración, el siguiente paso es pedirle a Colombia el retorno, digamos, a la unidad con la Gran Colombia, es decir, sería ya la desaparición absoluta del Estado. Así que ojalá, bueno, quede en la retórica, porque yo no le veo ningún tipo de capacidad política al gobierno, por lo menos, o a Lasso, o a nada que se le parezca de regresar. Correcto, Osvaldo. Ana Changuín, ¿qué piensas sobre esto último? Este anuncio de Lasso de que va a regresar en 2025. Bueno, creo que es parte de esta narrativa de despedida, inclusive de esta situación con la que tendrá que lidiar todo el equipo, que es hoy amanecer y que simplemente ya ellos no tengan el poder. Así que creo que es apenas normal. Porque ellos dijeron que, por ejemplo, luego de la muerte cruzada, cuando decidieron no presentarse ni el presidente ni su movimiento a las elecciones anticipadas,
nos replegamos como en las guerras, ¿no? A los cuarteles para descansar, para rearmarnos. En un para acto profundamente democrático. Exacto, así dijo el presidente. Entonces, pero dicen que se preparan para 2025. Bueno, creo que la naturaleza misma de las organizaciones políticas, por supuesto, es participar. Yo no veo con malos ojos que una organización intente recomponerse, creo que es lo que debería suceder. Un mensaje ahora mismo del presidente saliente en ese sentido sí me parece un poco fuera de lugar. Lo que corresponde ahora es hacer, yo diría que hubiera podido ser muy bueno hacer una salida discreta, sobria en este momento. Creo que la fanfarria del libro de 900 días, a mí en lo personal no me pareció adecuado, pero bueno, es un libro que yo entiendo que un poco sirve para el gobierno a manera de catarsis, porque es un libro que no es que se lo dedica ni siquiera a los ecuatorianos, sino que es un libro que se lo dedica a los detractores. Así que ya hay toda una carga de casi que de revancha con la publicación del libro, y eso es un poco lo que critico. Y sin asumir errores, porque si en algo ha habido coincidencias en este diálogo, en una serie de entrevistas que hemos realizado y en la generalidad, es en el hecho de que evidentemente ha existido una desconexión de este gobierno con la realidad que vive el país. Y sobre eso no hay un mea culpa. Yo entiendo, y creo que es importantísimo, creo que hay aristas y hay ministerios que han hecho un gran trabajo. Yo creo que, por ejemplo, educación ha tenido una muy buena gestión. Y creo natural también que se quiera reivindicar aquello, es apenas obvio, ¿no? Que se quiera poner sobre la mesa y en valor toda la actividad o las gestiones y las políticas públicas que se han implementado durante este tiempo. Pero en este momento, con una popularidad tan baja, habiéndonos sometido a un proceso totalmente traumático, sin parlamento, porque yo quiero decir que si hay personas que no les gusta el parlamento, pues bueno, lo siento, intento respetarlo, pero la verdad es que una república tiene que tener contrapesos y la institución debe existir, nos guste o no. Que debemos tener mejores asambleístas, sí. Que debemos tener más calidad legislativa y de fiscalización también, pero es una institución que debe existir. Creo que hay afirmaciones fuertes. Ayer vimos reacciones, por ejemplo, de lo que se ha dicho de los intentos de contacto en la noche en que se declara, o en la víspera de declarar la muerte cruzada. Son afirmaciones fuertes. Claro. No sé si se deslizaron por ahí, nadie las revisó, pero... Yo las saqué ahí y... Es muy fuerte decir que los interpelantes intentaron hacer contacto con él y muñequear en ese momento para que no se dé la muerte cruzada. Es una afirmación muy fuerte que no creo que este sea el último capítulo. Tanto Viviana Veloz cuanto Esteban Torres Cobo reaccionaron de modo totalmente negativo frente a esa declaración. Esto va a dar así más, que advirtieron acciones, ¿no? Sí, esto va a dar tela que cortar, porque no es menor que ante un proceso tan serio como es el someter, por supuesto, a un juicio político a un presidente de la República, se hable y se acuse, no se afirme de manera tan ligera que esto se da. Así que bueno, seguramente hay sustento para haber dicho aquello. Creo que ahora lo que corresponde es mirar hacia adelante. Me hubiera gustado ver un mensaje en ese sentido en el libro, también lo revisé, de esperanza a los ecuatorianos, como decías, Belkis, de asumir errores o de asumir cosas que quedaron incompletas. Estamos conscientes y creo que ni siquiera se trata de percepciones, que también las tenemos, y de sensaciones que pues, por supuesto que las hay, y experiencias personales de inseguridad que estoy segura que todos los que estamos aquí en la cabina y los que nos están escuchando sabemos a lo que nos estamos refiriendo, sino que vamos a las cifras y creo que la expectativa ahora enorme que tiene el nuevo gobierno es poder cumplir y llenar todo ese cúmulo de ilusiones con el que llegamos los ecuatorianos a este día, el Correcto. Tener más condiciones de seguridad, el mejorar condiciones para el acceso a empleo, las oportunidades, el poder pensar, por ejemplo, la situación de los migrantes. Lo decía aquí mismo en este micrófono la vez anterior que estuve. Siento que que inclusive se menosprecia la temática de los migrantes cuando es algo completamente sensible, en doble vía, tanto las condiciones que tienen las personas que migran y que están en Ecuador y que nosotros recibimos, y que debemos tener, sí, una política que brinde condiciones adecuadas y que nos cuide también a los ecuatorianos. También pensar en por qué se están yendo tantos ecuatorianos, inclusive decididos a pasar y a someterse a situación de calle
en otros países. Es un problema mundial que también debe tener muchísima atención. Correcto. El tener también y el mejorar los índices de riesgo país o el mejorar las condiciones, el clima, para que se vuelva atractivo invertir en Ecuador es algo que ya parece un cuento chino, pero es realmente lo que se necesita porque nosotros necesitamos inyección de dólares en el país para que todo se movilice y todo se refresque. Así que creo que hay grandes retos. También me hubiera gustado ver el día de hoy un gabinete completo, veamos finalmente cuál va a ser la puesta en escena en el cambio de mando, pero sí, concuerdo con las palabras que decía Tatiana, en el sentido de que hoy es un gran día para el país, siempre el cambio es positivo, siempre un cambio y empezar con una nueva página de trabajo en cualquier situación de nuestra vida nos brinda oportunidades de hacer las cosas mejor. Correcto, Ana. Y precisamente, Tatiana, hablemos de estos retos que enfrentará el gobierno de Daniel Noboa, un gobierno que arranca el día de hoy, más allá de el libro y los 900 días y todo lo cuestionado, o los cuestionamientos que se han realizado respecto de lo ahí señalado. De aquí en adelante, ¿cómo se mira el panorama justamente con el inicio de este nuevo gobierno? A ver, siempre como dice Ana, queremos como en Año Nuevo tener la esperanza de que va a estar mejor, ¿no? Eso por supuesto. Creo que tenemos que referirnos a un tema súper importante que es ¿por qué nos pasan las cosas? O sea, ¿qué estamos viviendo y por qué llegamos a donde estamos? Después de la pandemia, el mundo, todos los países del mundo tienen una realidad distinta. Y nosotros como país también hemos sufrido efectos de lo que fue esta pandemia que yo la equiparo con una guerra mundial, ¿sí? Después de una guerra hay una etapa de recuperación y un montón de problemas que surgen, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo, eso no podemos desconocerlo. Y lamentablemente hay países como el nuestro que no tomó en cuenta eso y no hizo nada para recuperarse de esa gran tragedia, ¿no? Universal. Les voy a poner un ejemplo. En un estado de ánimo de la gente y en una situación tan crítica como la que vivimos en el Ecuador, como la que viven muchos países de Latinoamérica, vamos a poner un símil. ¿Qué pasó en Argentina hace una semana? ¿Qué ganó? Ganó la bronca, ganó el miedo a seguir con lo mismo, ¿sí? Eso es lo que ganó. A pesar de que la candidatura de Massa apeló mucho al el miedo a Milei, en realidad ganó el miedo a seguir como estaba, ¿ya? Más allá de preferencias políticas, ideológicas, es una realidad que la gente en Argentina sentía. Entonces ganó la bronca. En el Ecuador, hace un poco más de semanas, lo que ganó fue la antibronca. Eso es lo que tenemos que entender, porque es la base de la que va a partir esta nueva etapa que viene con este nuevo gobierno. O sea, Tatiana, si yo le escucho a alguien, un analista que además fue funcionario del del gobierno del todavía presidente Lasso, decía el otro día que el país está decepcionado con Noboa porque votaron por el anticorreísmo y que Noboa ganó por el anticorreísmo, ¿no es tanto así? No, fíjense cómo llega Daniel Noboa a la segunda vuelta. Llega ocupando esa tercera vía de rechazo a los dos polos. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que la ciudadanía nos ha dado mensajes de ya no más bronca, ¿sí? Esa es la diferencia con lo que está viviendo ahorita Argentina. Argentina está viviendo lo que nosotros vivimos en el 96 cuando ganó Abdalá Bucaram, que fue un triunfo yo lo he catalogado como un suicidio político colectivo. Estábamos tan mal que no quedaba más que intentar lo último, ¿no? Acuérdense el eslogan de él mismo que era o nos salvamos o nos hundimos, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que entender. De ahí parte este nuevo gobierno cortito, que parte además de una percepción instalada de que es un gobierno de transición, ¿sí? Nadie está hablando de un periodo completo, no, es una transición. Y vamos a ver cómo lo logra el nuevo presidente con su gabinete. ¿Qué creo yo que puede llegar a pasar? Creo que este año y medio, que va a ser muy difícil para todos, y por supuesto para quien se atrevió a guiar las riendas de este país en esta situación, creo que él está planteando una forma, un estilo que tiene mucho que ver con cómo llevó su campaña, ¿sí? La antibronca, la no polarización, basado mucho en preceptos democráticos, la forma como él está planteando, vamos a ver si lo logra,
su manejo en la asamblea. Él solo tiene 18 asambleístas, necesita otras fuerzas que le acompañen, que es que acordar por objetivos específicos, como normalmente se debería hacer, sin traer en contigo no hablo, porque me caes mal, porque en el pasado bla, 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 y ya no hablo contigo, entonces no importa si la gente sigue sufriendo, pero contigo no voy a acordar nada. Si logramos como sociedad, como país, superar ese tipo de actitudes que tanto daño nos han hecho, y en realidad el nuevo presidente logra algo en este periodo que le toca, de recuperar en algo la institucionalidad y la racionalidad en hacer política, yo creo que es una ganancia, ¿sí? No creo que se solucionen los problemas graves como los que mencionó Osvaldo en tan poco tiempo. Creo que este periodo, percibido por todos como una transición, puede ser para el presidente Noboa su pre-campaña para el 25, que obviamente dependerá cómo lo maneje, y creo que será un gobierno que estará muy, muy asentado en el asistencialismo, ¿sí? Es también su estilo de hacer política y las condiciones se dan, ¿no? No es lo que a mí más me encanta. Yo preferiría un país con política pública e institucionalidad, pero la realidad rebasa a veces Correcto. Lo que se espera, ¿no? Correcto, Tatiana. En la misma línea, y ahí le quiero preguntar a Osvaldo Moreno, lo expresé hace minutos, yo vengo señalando desde la semana posterior a la elección de Daniel Noboa, primero el prolongado silencio del presidente. El presidente hizo, luego de su elección, 2 declaraciones muy cortas, la noche de la victoria, en Olón, y 2 días después una declaración de 1 minuto durante la transición, el inicio de la transición en el Palacio de Carondelet. Luego Noboa viajó a Europa, tuvimos poca claridad sobre sus actividades en Europa, después fue a Estados Unidos, ahí tuvimos algo, digamos algo más de información, y Noboa llega el día de hoy sin equipo completo. ¿Cómo leemos, Osvaldo Moreno, esto que a mí me parece le abona a la incertidumbre? Digamos, desde mi óptica, cuando a mí me preguntan qué va a pasar en el Ecuador, yo digo, no lo sé, porque hay un ambiente de incertidumbre marcado por los silencios prolongados del presidente, la ausencia de un mensaje contundente y la ausencia del equipo completo. Osvaldo Moreno, ¿cómo inicia Noboa su mandato? Bueno, primero lo inicia probablemente, y bueno, ya tengo acceso a la cámara por fin, lo hace viviendo una de las crisis de inseguridad más grandes de nuestra historia. No es que una, la más grande de nuestra historia. Por ponerle un ejemplo, Guayaquil, con el gobierno de Lasso, empezó entre las, digamos, 100 más peligrosas del mundo, empezó las 50, luego estuvo entre las 25, al corte, digamos, está entre las 10 primeras, está punteando para estar entre las 5 más peligrosas del planeta. Adicional a eso, el Ecuador termina siendo el país de mayor crecimiento de violencia en el mundo de un país que no está en guerra. Ese es otro punto que es muy interesante. Y probablemente cierre el año como el país más peligroso de la región, lo cual, desde más allá de mi punto de vista, desde todas las perspectivas, siendo la seguridad una obligación del Poder Ejecutivo, lo cual está claramente en la Constitución. Créanme que la he revisado desde el preámbulo hasta el final, hasta la última coma, no encuentro en ninguna parte, más allá de los municipios que tienen la capacidad de hacerles barra a los policías, darles agua, la comida, gasolina, pero no delinean la política de seguridad, y mucho menos la Asamblea. En ese contexto, en una crisis de esa magnitud que está viviendo el país, y ni le cuento Quevedo, Esmeraldas y varias partes del país, creo yo que el país requiere de respuestas, formalidad y contundencia. Entonces, sí me llama la atención un poco porque hay personas que me dicen, presidente, 35 años con ministros en menos de 30, sálvese quien pueda. Yo creo que no, yo creo que esto no pasa por la edad, pero obviamente es un factor, pero sí pasa por la formalidad. Entonces, a mí me parece esto como el niño que el domingo a las 10 de la noche le dice a la mamá que tiene un deber que hacer el día lunes, y entonces empieza a hacerle un zafarrancho familiar para hacerle el deber al niño. Entonces, a mí sí me preocupa que algo tan formal como el manejo de un país, que no es igual a manejar una empresa o una herencia, etcétera, no tengamos certezas en ese sentido. Yo creo que hoy debió estar el gabinete, acompañándole, haciéndole guardia de honor al presidente como corresponde, porque al final los ministros, algunos deben de ser fusibles del presidente. Así que para mí sí es preocupante que no haya todavía un gabinete definido, más allá de
del desfile que es muy clásico en cambios de gobierno de influencers, de periodistas, de personas, de analistas que aspiran a un cargo público. Yo creo que hay que ser contundente y categórico en ese sentido. O sea, los agenciosos, dice usted, Osvaldo, que nunca faltan en los inicios de los regímenes. No, pues, los que ruedan gabinetes falsos. Usted me conoce, Fabricio. Sí. Algunos tienen esa actitud de posicionar determinados nombres o de vetar determinados nombres, ¿no? Es que, a ver, te repito, yo no tengo más aspiración pública que no sea estar al día con Luis Rentas, y que no lo estoy de hecho porque me tocó pagar el impuesto de la renta más grande de nuestra historia. O sea, uno que me escucha entiende ese daño que le hizo Lazo a la clase media, de tener que vender algo para pagar el impuesto de la renta. Y en un país en el que no puedes ir a la panadería. Le pongo un ejemplo, usted que conoce tanto Guayaquil, que su mamita, entiendo, es vecina mía. Fíjese usted, acá en Guayaquil no hay ninguna diferencia. O sea, el gobierno de Lazo democratizó, horizontalizó la desgracia, la inseguridad. Usted puede morirse de una bala perdida o de un tiroteo tanto en la entrada de la 8, que siempre fue un lugar complicado, como en Plaza Lagos, digamos, que es el símbolo, digamos, de la paz, de la tranquilidad de las personas, entonces, de algunas personas. Entonces, ese es el país que estamos viviendo, y ese es un país en el cual yo creo que requiere medidas urgentes, porque no hay nada más serio, o no debe existir nada formal, digamos, que el manejo de lo público, ¿sí? Y eso, mire el caso de Quito, y esto lo digo así no me recuerdo. Mire, el caso de Pavel Muñoz y quién está manejando el metro. Una persona con experiencia pública, entiendo que ya el problema se va a resolver, porque necesitas personas con experiencia en manejo de lo público. Y espero que el gabinete de Noboa, quiero pensar, de que será gente con experiencia en lo público y no los amigos o no los recomendados, sobre todo sin experiencia pública. Eso es lo más peligroso en esta situación particular que vive el Ecuador, digamos, al borde casi de la desintegración. Gracias, Osvaldo. Ana, una reflexión sobre esto dicho y adicionalmente, claro, si bien genera preocupación, ¿cómo lee usted el hecho de que en efecto Daniel Noboa asuma el poder el día de hoy sin gabinete completo? Sí, efectivamente era completamente lo deseable que el día de hoy tengamos la foto completa. Esperemos, yo sí quisiera que tengamos un poco de paciencia en aquello. Es probable, es altamente probable que tengamos más figuras de las que hemos conocido hasta el día de hoy, aunque por supuesto ya hay un anuncio de que esto se completaría el fin de semana y se habló inclusive de una foto del gabinete completo para el domingo. Suscribo muchísimas de las ideas que ha dado Osvaldo, y recordar que esta es una carrera de rapidez, una carrera de velocidad. Inclusive pensaba en el legislativo y ya deben tachar una semana, porque ya se fue una semana el conteo es hacia atrás, ¿no? Ya tendrían que tachar una semana dentro de su ejercicio legislativo. Y creo que lo propio va a pasar y vamos a tener actos, hechos y acontecimientos políticos que se van a ver con mucha rapidez. Vamos a tener, yo creo que son unos 6 o 7 meses sin hablar, no sin hablar, pero que van a poderse dedicar a ejercer y ejecutar lo público, porque de ahí ya vamos a entrar en un proceso preelectoral. Y ahí un poco vienen los riesgos y vienen los desafíos en materia, por ejemplo, de gobernabilidad y de entendimientos. Con quién el presidente Noboa puede aliarse o con quién el presidente Noboa puede confiar, porque la única certeza que tenemos en la configuración de fuerzas actualmente es que todos van a querer buscar el poder de cara al 2025, y esa es una realidad. Incluyendo Noboa. Incluyendo el presidente, que por supuesto y que ya se ha pronunciado y ha dicho que él sí quiere ir a la quiere. reelección. O sea, a mí me pareció que fue completamente inoportuna, entendiendo que es su aspiración, porque Noboa siempre dijo que su derrotero era 2025, pero hacer una declaración cuando todavía ni siquiera se ha posicionado ante los mercados internacionales, diciendo, si no me reeligen, vean lo que puede pasar, yo creo que fue totalmente inoportuno. Ese es uno de los puntos, pero también en lo político, en las alianzas, le dificulta muchísimo más el poder llegar a entendimientos y el poder contar con apoyo, porque va a ser se puede estar creando un ambiente hostil de sus futuros competidores, de sus futuros contrincantes, quienes obviamente van a querer que no le vaya bien y que él no logre los objetivos planteados si es que él no es candidato por ellos. Así que se pone en una situación difícil. Veamos cómo lo logra sortear en estos días. Me he quedado con un poco de dudas sobre cómo va a ser la jugada económica y sobre el decreto de estado de excepción que se ha anunciado. No sé cuál podría ser ahí la justificación. No sé si se van a ir por el tema energético, pero el poder utilizar esa herramienta y esa ventana que te da un estado de excepción para presentar dos proyectos económicos urgentes simultáneos,
tiene que justificarse. La Corte Constitucional no es sencilla y recordemos que también se hace un control en ese sentido. Así que veamos cómo se da. Creo que es necesario que el presidente Noboa se enfoque con muchísimo liderazgo, con priorización de actividades en lograr jugadas espectaculares. Tal vez no estamos hablando de muchísimas o de varias jugadas, sino que necesitamos algunos golpes de efecto que logren brindar a los ciudadanos esa tranquilidad y recuperemos esa confianza que hemos perdido en nuestros gobernantes. Es necesario que los ciudadanos, pero con señales auténticas, con mensajes claros y transparentes, volvamos a confiar en quienes nos están gobernando en este momento y podamos sentir al menos que se está haciendo un trabajo por nosotros. El tema de la inseguridad es primordial. Así que si bien se ha dado énfasis, yo creo que hemos podido ver que se está apostando y que el gobierno nacional apostó al menos en la distribución de las comisiones en la Asamblea, apostó al eje económico, que es fundamental, por supuesto. No hay que descuidar también el eje de seguridad, de proveer condiciones adecuadas, de lograr orden público, que creo que ha sido una de las principales demandas de los ecuatorianos y que no olvidemos que durante la campaña y durante los compromisos que ahí se generaron, se convirtió en casi en un actor político la inseguridad, Fabricio Belkis. Ana, gracias. Tatiana, el análisis respecto de estos anuncios sobre las primeras acciones que ejecutará Daniel Noboa. A ver, si bien el tema fundamental ahorita que nos preocupa a todos es el tema de la seguridad y la violencia sobre todo, ¿no? Porque no es solo un tema de delincuencia común, sino una violencia que se va volviendo ya casi estructural. Ese no fue el tema estrella de campaña del ahora presidente Noboa. Su tema estrella siempre fue el tema económico y el tema empleo, ¿no? Acordémonos de eso. No digo con eso que no le importe el tema de inseguridad y de violencia, pero creo que es el tema más complejo de solucionar en tan poco tiempo. Podrá dar señales, yo concuerdo totalmente con Ana cuando dice tendrá que dar ciertos golpes de efecto, que es lo que le queda, y esos golpes de efecto, no quiero sonar pesimista ni malagüero, pero creo que son golpes de efecto que no son necesariamente la solución a los grandes problemas que tiene el país, ¿sí? Creo que van a ser golpes de efecto de casi un poquito de consuelo, de tiempito, de oxígeno, de aguantar un poquito más, que creo yo que podrá ser más que política pública, una suerte de asistencialismo, dada la situación que vive el país, de pobreza, de angustia de la gente, y que eso le podrá servir como un colchoncito para un calentamiento para el 25, ¿sí? Si eso le sale bien, pues podrá ser una propuesta de reelección. En cuanto al manejo de la asamblea y demás, yo quisiera apostarle porque en realidad la élite, la clase política, tenga madurez política, ¿sí? Valga la redundancia, porque la situación del país es muy, muy crítica. Osvaldo es más pesimista que yo, lo pone en términos muy apocalípticos, pero es verdad, es verdad. Si seguimos así, si no entienden que tenemos que defender la democracia, la institucionalidad y el país y actuar con algo de madurez, en verdad no vamos a salir adelante. Si empiezan a apostar porque le vaya mal a para yo ganar al siguiente la siguiente elección, estamos perdidos, porque así no vamos a salir. Entonces creo que es complicado, veamos cómo va, no creo que solo depende del nuevo presidente, creo que depende de una apuesta nacional por lograr esto, por salir de este hueco en el que estamos, y quizás yo no le veo que en este corto periodo que nos dejó el anterior presidente, se puedan realmente resolver los temas fundamentales. Tal vez se puedan dar señales, golpes de efecto, como dicen. Ahora sí, correcto. Gracias, Tatiana. Y voy a cerrar estas intervenciones con Osvaldo, con su reflexión sobre lo que se viene. Acaban de enviar un mensaje en este momento desde la Secretaría de Comunicación. Está previsto que al mediodía
Esto es lo que se ha anunciado. Les voy a leer el mensaje. Me parece que el evento de hoy en el Palacio Legislativo va a ser cortísimo. Porque dice, llegada al Palacio 12 horas. Y ojo que la sesión de la solemne de la Asamblea está prevista para las 11. O sea, me temo que el discurso del presidente Noboa va a ser capaz que el más corto que yo recuerde, porque dice 12 horas, llegada al Palacio de Carondelet, y 16:30, firma de primeros decretos y nombramientos de gabinete. Reflexión final, Osvaldo, ¿qué le parece? Bueno, quizás recordemos, bueno, vamos a verlo de manera optimista, ¿no? Menos es más, ¿no? Y quizás esa capacidad de abreviar la comunicación que nos da lo de hoy, lo digital, los 140, luego 280 caracteres. Tomemos en cuenta que es un presidente millennial, ¿no? Un presidente de 35 años. Creo que la prioridad que debería de tener este nuevo gobierno, por lo menos Noboa, si aspira a reelegirse, yo coincido, fue un error ir a los multilaterales a decirle préstame la plata para reelegirme, más o menos como, oye, estoy impago en la hipoteca, préstame o me divorcio la persona que es la que paga la otra mitad de la hipoteca. Entonces, en ese escenario creo que Noboa tiene la obligación de ser lo que han sido los Noboa en la historia. Creo que son incluso hasta de la misma línea, digamos, de ancestros. Es decir, ya deja de ser el hijo de Alvarito, ¿correcto? Ya deja de ser el joven, digamos, candidato. Ya tiene que ser, no puede ser el Lazo sub-35, o sea, es decir, él tiene la obligación de construir una impronta cuya característica sea la gestión efectiva, que sea la gestión eficiente. Y para mí, salvo mejor criterio, creo que ese referente de gestión efectiva es el uso del Estado en toda su potencia. Y no hablamos, digamos, del Estado totalitario, catecista, del Estado absolutista, no. Cuando tú tienes el otro extremo, digamos, el Estado ausente, y lamentablemente yo tengo que seguir hablando de inseguridad, porque cuando hablamos de la vida en un país donde la honra de la gente y la vida no vale nada, hay que reivindicarla. Entonces, yo creo que el menor de los problemas va a ser lo que el presidente dice, y esperemos que él sea lo que haga. Es decir, si va a hablar 10, 5, 3 minutos, bueno, perfecto, pues por lo menos Lazo estuvo ahí por el cuadro y ya ve el descalabro que nos costó. Si el discurso va a ser corto, bueno, a buena hora. Lo importante es lo que hace. Y a mí sí me preocupa, y lo repito, y reitero la analogía del niño que el domingo a las 10 de la noche le dice a los papás ya dormidos que no hizo la tarea para el lunes. Sí me preocupa que no haya un gabinete estructurado totalmente. He visto cuadros. Mónica Palencia fue mi docente, una mujer extraordinaria, muy apreciada en la comunidad académica, entre los abogados. En ese aspecto yo aplaudo una designación de ese tipo. Pero bueno, pues no solo es un ministro, ¿no? Tiene que haber más ministros y que tienen que proyectar algo muy importante, que es lo que buscamos generalmente en campaña, que son las certezas. Así que va más allá del marketing. Entonces, para mí es un mal síntoma, reitero, de que no haya gabinete todavía, y espero que el domingo lo tengamos, de tal manera un gabinete estructurado y un gabinete que empiece a mover, digamos, este país, que yo sí creo, Tatiana, que la situación es bastante preocupante, ¿no? Y no estamos para pasantías ni para experimentos, sino para sacar este país adelante, y ya tenemos un buen síntoma, que creo que es estos acuerdos a los que se ha llegado en la Asamblea Nacional. Creo que cuando se habla del tema parlamentario, usted ve las democracias liberales, no hablemos de Uganda, Senegal, Haití, hablemos de Francia, de Italia, del Reino Unido, de España, que tienen esta crisis parlamentaria. Entonces, el que se hayan unido las fuerzas políticas más divergentes me parece un gran logro, y eso es parte de la experiencia que tiene Noboa porque viene del Poder Legislativo. Entonces vamos a esperar y estemos expectantes, porque se trata de la vida y se trata de nuestro país. Tal cual, y qué bueno consideren el tema de mi preocupación, la he expresado sobre el hecho de que no estará hoy el equipo completo, y porque además no es fácil llenar el sector público. Yo reflexionaba hace minutos en este espacio, necesitas 400 personas más menos, entre ministros, viceministros, subsecretarías, solamente hablando de estos cargos. 20 ministerios, 6 secretarías, 4 secretarías de la presidencia, 18 instituciones, 6 con rango de ministerio, 2 empresas públicas, 23 gobernaciones, incluyendo Galápagos, que tiene un consejo de gobierno, 64 embajadas. O sea, es complejo. Pero me quedo con eso que decía Osvaldo, como el que no hizo la tarea el domingo a las 10 de la noche. Bueno, Osvaldo Moreno, gracias. Gracias a Tatiana Larrea, que han estado con nosotros telemáticamente. Entiendo que Tatiana está en Manabí, Osvaldo está en Guayaquil, y acá en Quito a la doctora Ana Changuín. Gracias, Ana, muy gentil. Gracias, buen día. Reflexionando hoy sobre la posesión de Daniel Noboa, 11 de la mañana la ceremonia en la Asamblea. Creo que va a ser la ceremonia más corta que yo recuerde, porque ya dicen que a las 12 llega al Palacio de Carondelet.
O sea, sí va a haber noticieros por si acaso al mediodía, colegas, les aviso. Y luego a las 4:30 de la tarde la firma de los primeros decretos y el nombramiento de ministros pendientes. 7:54, esto es A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas de Primera Plana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.